Muy bien, vamos allá. Hoy vamos a meternos con un tema que damos por sentado, un tema que creemos conocer a la perfección, la guerra. Pero vamos a hacerlo de una forma totalmente distinta, ¿eh? Vamos a descubrir esas historias rarísimas y sorprendentes que se suelen quedar escondidas. Si nos paramos a pensar en la palabra guerra, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Pues casi seguro que imágenes de soldados, de tanques, de mapas con estrategias y, bueno, de batallas muy solemnes. Es la imagen que nos ha dado la historia, el cine, un escenario de conflicto, de táctica y, por desgracia, de destrucción. Y aquí es donde empieza lo bueno. Porque, sí, la guerra es todo eso, por supuesto, pero no es solo eso. La historia de los conflictos está, para nuestra sorpresa, llenísima de anécdotas tan absurdas, tan curiosas e inesperadas que, vamos, parecen sacadas de una película de comedia. Vamos a empezar fuerte, con conflictos que desafían por completo la definición de lo que es una guerra. Hay que prepararse porque la cosa se va a poner muy interesante. No es una broma, de verdad. Fijaos en la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno australiano les da tierras a los veteranos para que cultiven trigo. El problema, pues que a unas 20.000 aves gigantes que no vuelan, los emúes, les pareció una idea fantástica y empezaron a devorar todas las cosechas. Y lo que vemos aquí es el resumen de la gloriosa Gran Guerra del Emú. El gobierno envió ni más ni menos que a un mayor y 2 soldados armados con ametralladoras y 10.000 cartuchos para acabar con la plaga. ¿Y el resultado? Pues una derrota humillante. Los emúes eran increíblemente rápidos, muy resistentes, se dispersaban en grupitos y era casi imposible darles. El ejército al final se retiró, victoria aplastante para las aves. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. Los emúes eran, según dijo uno de los militares, como tanques. Podían seguir corriendo incluso después de recibir varios balazos. Fue una auténtica lección de humildad para el ejército australiano, que aprendió por las malas que a veces la naturaleza es un enemigo invencible. Ojo que si una guerra contra pájaros suena rara, la historia nos tiene preparada otra todavía mejor. Un conflicto que duró siglos, sin que se disparara ni una sola bala. A ver, la situación es esta. Durante la Guerra Civil Inglesa, la Marina de los Países Bajos era aliada de los parlamentaristas. La Marina de los realistas, ya derrotada, se refugió en las Islas Sorlingas. ¿Qué hicieron los neerlandeses? Pues declararles la guerra, pero solo a las islas. Poco después los realistas se rindieron, pero a nadie se le ocurrió firmar la paz con las islas. Así que, oficialmente, el estado de guerra se mantuvo durante 335 años. Y la pregunta del millón es, ¿cuántas bajas hubo en todo este tiempo? Pues ahí está el número. 0. Ni un solo disparo. Esta guerra se descubrió, por así decirlo, en 1985, gracias a un historiador local. Y claro, un año después se firmó el Tratado de Paz. El embajador de los Países Bajos bromeó diciendo que debió de ser terrible para los isleños vivir sabiendo que podían ser atacados en cualquier momento. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse aún más interesante, porque resulta que la guerra no solo la han luchado los humanos. De hecho, algunos de sus héroes más inesperados tenían 4 patas y bastante pelo. Se llamaba Wojtek. Era un cachorro de oso que unos soldados polacos le compraron a un niño en Irán. Se acabó convirtiendo en la mascota oficial de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería. Pero, creedme, Wojtek fue mucho más que una simple mascota. Es que Wojtek creció entre los soldados, o sea, aprendió a hacer el saludo militar, se bebía la cerveza con ellos y hasta fumaba. Bueno, más bien se comía los cigarrillos. Para poder llevarlo a Italia en un barco, lo alistaron oficialmente en el ejército y en la brutal batalla de Monte Cassino se convirtió en un héroe de verdad, transportando cajas de proyectiles que pesaban más de 45 kilos y no se le cayó ni una. Su ayuda fue tan importante que su unidad adoptó su silueta, la de un oso cargando un obús, como su insignia oficial. Wojtek pasó a ser un símbolo de valentía y de compañerismo. Después de la guerra, lo llevaron a un zoo en Escocia, y sus antiguos compañeros iban a visitarlo y le hablaban en polaco. Pero aquí viene el giro. Aunque la historia de Wojtek es conmovedora, el uso de animales en la guerra ha sido a menudo mucho más cruel y extraño. Desde los perros soviéticos entrenados para meterse debajo de los tanques nazis con bombas, hasta los murciélagos bomba de Estados Unidos o los camellos en llamas del conquistador Timur para asustar a los elefantes enemigos. La creatividad humana para la destrucción, la verdad es que no ha tenido límites. Vamos ahora con una historia donde la causa aparente de un conflicto, lo que todo el mundo cree, esconde una realidad mucho más profunda, mucho más compleja. En 1969, El Salvador y Honduras se enfrentaron en una eliminatoria para ir al Mundial del 70. La tensión era brutal. Hubo disturbios, agresiones y poco después estalló una guerra. Se la conoce como la Guerra del Fútbol. Pero, ¿fue de verdad por el fútbol?
Y aquí tenemos el sí, pero no. A ver, sí, los partidos fueron la chispa que encendió la mecha, pero no, la causa real no fue el fútbol, ni de lejos. El conflicto llevaba décadas cocinándose por disputas de fronteras, por reformas agrarias en Honduras que afectaban a miles de inmigrantes de El Salvador, por una tensión política que no paraba de crecer. El fútbol fue solo la excusa perfecta, el catalizador de un odio que ya estaba ahí. Y llegamos a la parte final, y quizá a la más sorprendente. Vamos a ver cómo la guerra, con todo lo destructiva que es, ha dejado un legado totalmente inesperado que usamos cada día de nuestra vida. Por ejemplo, la comida enlatada. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale? Pues la respuesta está en Napoleón. Necesitaba sí o sí un método para que su ejército llevara comida a campañas que podían durar meses, y de esa necesidad militar nació un invento que hoy está en todas las despensas. Otro caso, los relojes de pulsera. Antes de la Primera Guerra Mundial, los hombres llevaban relojes de bolsillo, pero en las trincheras eso no era nada práctico. Los oficiales de artillería necesitaban las manos libres y, sobre todo, coordinar los ataques al segundo. Y así fue como el reloj de pulsera, que hasta entonces se consideraba un accesorio de mujer, se convirtió en una herramienta militar clave. ¿Y el bolí? Pues algo parecido. Las plumas estilográficas eran un auténtico desastre en los aviones de combate. Con la presión, la tinta se salía por todas partes. El bolígrafo, que se había inventado en los años 30, fue la solución perfecta. La Real Fuerza Aérea Británica encargó miles, y de ahí su uso se disparó por todo el mundo. Y el gran final es la propia red que nos conecta a todos, Internet. Nació como ARPANET, un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y se diseñó con un fin muy concreto: crear una red de comunicaciones descentralizada, sin un núcleo, que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear. Impresionante, ¿eh? Así que todo esto nos deja con una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántas de las comodidades de nuestra vida pacífica son, en realidad, ecos silenciosos de la guerra? Es una idea que da que pensar. Para seguir descubriendo el lado oculto de la historia, hay más análisis como este en el canal. ¡Hasta pronto!